que este se mueve mucho. Parece que está temblando de repente. Bueno, primero a los Corintios, capítulo 10, parte 1. Vamos a dividir el capítulo 10 en dos partes porque, pues una, porque está bien largo, y dos, porque realmente, pues tenemos dos temas distintos en el capítulo. Entonces, hoy vamos a ver la parte 1, que es versos 1 al 17, en donde está hablando de un mismo tema. Ya a partir del 18 cambia y como que empieza a hablar de otra cosa. De hecho, a partir del 18 retoma un tema que ya trae desde el capítulo 8, de los sacrificados a los ídolos. Entonces, pues eso lo vamos a dejar para el próximo Shabbat, primeramente el Eterno. Hoy nos vamos a enfocar en lo que viene siendo, o lo que estamos llamando, evita los tropiezos. Evita tropiezos, o sea, evita tropezarte y evita hacer tropezar a otros. Shabbat Shalom, hermana Poli, hermana Ketita y dos más. Así dice, y dos más. Muy bien, entonces vámonos rápidamente con las preguntas. Y la pregunta número 1 dice, Perla: si los corintios eran gentiles, ¿por qué Pablo les dice nuestros padres, como si ellos fueran descendientes de Israel? Sí, porque le dice: no quiero, hermanos, ¿verdad?, que ignoréis que nuestros padres. Entonces, si yo digo nuestros padres, pues estoy dando por hecho que ellos son descendientes también, igual que yo, de los patriarcas. Pero el asunto es que los corintios pues eran gentiles. Al menos eso es lo que todo mundo cree, ¿no? O lo que todo mundo dice, que los corintios eran gentiles. Entonces, por eso la pregunta: si eran gentiles, ¿por qué Pablo dice nuestros padres? Por lo que les enseñó a los romanos de que somos injertados. Ok. La hermana Poli dice porque espiritualmente sí eran sus padres. O sea, aunque fueran gentiles, acá, por medio del Espíritu, ellos eran israelitas. Eso es una manera de decirlo, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a la palabra cuando la palabra nos dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón, no son de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Entonces habla de una relación espiritual. En una ocasión Mashiach también dijo que el Eterno podía levantarle hijos a Abraham hasta de unas piedras, ¿verdad? Dijo: el Eterno puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, no se crean mucho ustedes que nosotros somos linaje de Abraham. Eso, de aquí, de estas piedras, el Eterno puede levantarle hijos a Abraham. Entonces, los corintios, aparentemente gentiles, en el espíritu eran descendientes de Abraham. A los Gálatas, Pablo les dice claramente: si ustedes son del Mashiach, entonces ustedes son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y los Gálatas también eran gentiles. Pero ahí sí es muy claro el mensaje de que si tú estás creyendo en el Mashiach, estás creyendo en Yeshua como el Mesías de Israel, estás poniendo tu fe en él, una consecuencia lógica de esto
es que te conviertes en un descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Pero por lo tanto también uno tiene que entender que también tienes la responsabilidad de cumplir con el pacto. Porque hay muchos que nada más quieren los privilegios que te ofrece el ser un hijo de Abraham y no quieren la responsabilidad. Entonces, por esa razón es que Pablo le dice a ellos nuestros padres. No quiero que ignoren que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros padres. Mucha gente que nos escucha hablar, pues nos critican o se burlan de nosotros y dicen, ay, eso se cree en hebreos. O nos dicen judíos, o como me dijo un hermano una vez que me vino a saludar aquí. Me dijo, hermano, yo ya pensaba encontrarte con tu kipa y con todo tu atuendo judío, ¿no? Pero me lo dijo burlonamente. Y le dije, bueno, pues no he llegado a ese punto o a esa convicción, pero no tendría ningún problema en hacerlo, ¿verdad? No tendría ningún problema en ponerme una kipá o en usar un talit, porque pues no, ¿qué problema puede ser eso? Entonces, sí. Pues realmente la kipá pues es una tradición, ¿verdad? No es como que la Torá especificara que los no judíos no se la pueden poner. Sí, el tema, un día podemos ver el tema de la cobertura, ¿no? El tema de la cobertura en la cabeza, que es interesante. Algo que tenemos que meditar mucho es, por supuesto, de que estamos regresando, decimos que estamos regresando a las raíces de nuestra fe. Y pensar en esto es aceptar que nuestro Redentor pues es judío. Finalmente la profecía dice que en los tiempos finales, dice, 10 naciones se tomarán del manto de un judío. ¿Quién es ese judío? Es Yeshua. Y que diga se van a tomar del manto es importante, es un dato importante. Tomarte del manto es tomarte de los Sitziot. Y en tiempos de Yeshua, y esto está documentado, en tiempos de Yeshua ya hay evidencia histórica de que ya era una costumbre utilizar lo que llaman las filacterias. Las filacterias es lo que conocemos hoy como, se me fue el nombre, lo que se amarran, la correita que se amarra, los tefilín, los tefilín, el tefilín y también acá la cajita. En tiempos de Yeshua ya era común usar los tefilín. Entonces, la pregunta, ¿será que Yeshua los usaba? Pues sería hasta necia. Obvio que los usaba, porque era judío. Y creció educado como un judío y cumplía con la Torá. Entonces, realmente cuestionar ese tipo de cosas, pues sería un tanto necio de nuestra parte. Entonces no debemos de cuestionarlo, sino más bien aprender. Y si llegamos a la convicción en algún momento de que hay que usar la cobertura, sí, como decía Sergio, la kipá es una tradición, pero la kipá como tal, pero la cobertura no. O sea, cuando digo cobertura es usar algo sobre tu cabeza. Una vez me comentó una persona en uno de los videos, hermano, ¿por qué predica con una gorra puesta? Que no ha leído Corintios y que bueno, pronto vamos a llegar a ese texto y cuando lleguemos vamos a explicar aquí el tema de la cobertura. Pero el texto se malentiende, se malinterpreta y totalmente al revés. Porque el usar una cobertura realmente es un privilegio y un deber de alguien que ha conocido y ha entendido el pacto. De hecho, las mujeres son mandamientos. ¿Mande? Las mujeres son mandamientos. Mujeres casadas. Y en los hombres, pero te digo, vamos a dejarlo ahí pendiente para cuando lleguemos, ¿no?
cuando lleguemos a ese texto y lo podamos entender mejor. De hecho, hace ya varias semanas el Roe Celorio le estaba dando instrucciones a su gente para que dejaran de usar la kipá. Pero la instrucción del hermano Celorio es: dejen de usar la kipá, pero pónganse cualquier otra cobertura. O sea, reconociendo que lo de la kipá es tradición, pero lo importante es que uses una cobertura. Entonces él mismo decía en el video, puede ser una gorrita beisbolera, puede ser un sombrerito, o sea, lo importante es que traigas una cobertura, una boina, así como esta. Pero él está dando ese consejo porque como ya están empezando los ataques contra el pueblo judío, entonces va a llegar un momento en que, claro, que te vean con kipá o te vean con talit por la calle y pues a darle al judío, ¿verdad? Entonces es una estrategia, como él dice, hermanos, pues ya no se vistan así, traten de camuflajearse, ¿no? Entonces, es válido, es parte de una estrategia para la supervivencia, pero bueno, el tema de la cobertura es muy aparte. Dice la hermana que está muy accidentada la comunicación desde el video anterior. Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar, a ver si se corrige. Sí, es que de pronto, como estamos transmitiendo con el Wi-Fi y el Wi-Fi no es muy bueno el que tenemos aquí, entonces vamos a cambiar a datos móviles y a ver si se mejora. Ya cambiamos y bueno, esperemos que se mejore. Y se me olvidó hacerlo desde la transmisión anterior, sí, el Shabbat pasado me dijeron lo mismo. Pero bueno, necesitamos tener a alguien que esté checando la transmisión para que así cuando ver los comentarios y estar monitoreando y poder corregir. Muy bien, vámonos a la pregunta 2. Vamos a dejar la cobertura para otro tiempo. Pregunta 2, hermana Asunción. Dice, en los versos del 1 al 4 se destaca la palabra todos. ¿Qué cosas o experiencias se mencionan de las que todos participaron? Vamos a ver, hermanos, ¿qué cosas? ¿De qué cosas se dice todos participaron? Todos hicieron Templa, todos tampoco. Ok. Todos pasaron por el mar. todos comieron Fueron el bautizados. todos comieron el mismo alimento. Todos comieron el mismo alimento. Todos bebieron la misma bebida. Todos bebieron la misma. Ajá. Hasta ahí. Son todos esos. ¿Cómo podríamos englobar todo eso? ¿Cómo se podría entender? O sea, todos salieron de Egipto, vamos a decir así. Todos salieron de Egipto. Todos en Egipto pues fueron esclavos. Todos fueron liberados. Todos vieron las maravillas del Eterno. Todos cruzaron el mar en seco. Todos estuvieron bajo la cobertura de la nube de gloria. Todos bebieron del agua de la roca. Y dice que de la roca que los seguía. Es algo medio misterioso, ¿no? ¿Cómo una roca te puede seguir? Dicen algunos sabios que la roca era la misma roca, que a donde el pueblo se movía, la misma roca aparecía en aquel lugar. Y aquí Pablo dice que la roca los seguía. No hay que tomarlo literal, ¿no? Como la roca va flotando o caminando detrás de ellos. Pero de que era la misma roca, se aparecía. El lugar donde llegaban, mira, ahí está la roca. La que estaba allá, aquí está también. Como la luna. Y se iban a otra parte, mira, aquí está la roca. Y ahí está, la misma roca. Por eso dice Rab Shaul, la roca los seguía. Y luego todavía más, ¿verdad? Rab Shaul dice, y la roca era Mashiach. La roca era Mashiach. Entonces todos pasaron por todas esas experiencias, todos bebieron
del agua de la roca, todos comieron el maná. Entonces el agua de la roca es obviamente símbolo de Mashiach, el maná es símbolo de Mashiach. Es como decir que todos comieron del pan y todos bebieron de la roca. Todos. ¿Cómo podríamos entender eso? Pues todos eran parte de la congregación. Todos. Es como si dijéramos aquí, no, pues todos guardamos el Shabbat, todos leemos las lecturas de la Torá semanal, todos asistimos, todos ofrendamos, todos comemos, todos cantamos, todos hacemos tevilá, todos celebramos las fiestas, y así podemos seguirle, ¿verdad? O sea, todos hacemos todo. Así aquella generación, o sea, todos participaron de todas las bendiciones espirituales habidas y por haber que se habían dado en ese tiempo. Todos. Sin embargo, ¿qué pasó con todos? Dice la pregunta 3. ¿Qué pasó con todos y por qué? Si se corta la transmisión. Es que raro, aquí no se me corta. Israel me dijo que él no se le había cortado. ¿No? Me mandó un mensaje que él la estaba viendo. Ok. Bueno, sí, es que puede ser cuestiones de la señal. Sí podría ser nuestra señal, pero también puede ser la señal de algunos hermanos. Bueno, aquí un paréntesis. Últimamente, hermanos, también algo que está pasando mucho, cada vez más seguido, pero son cositas que no nos damos cuenta. Está habiendo muchas tormentas solares, le llaman así, tormentas solares. Cuando hay ese tipo de fenómenos de tormentas solares, eso afecta mucho los satélites y pasa que la señal de internet se afecta bastante. Entonces, si en estos días les ha pasado que de repente sus datos empiezan ahí como que a fallar y que esto y que un rato se queden sin señal hasta para hablar por teléfono, es porque de pronto se cae, o de pronto que se puede caer el WhatsApp o se puede caer Facebook, pero es porque está habiendo muchas tormentas solares. Entonces acuérdense que la escritura dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Entonces es parte de las señales proféticas, y yo creo que esas señales en el sol pues son esas tormentas solares. Y obviamente otra de las cosas que afecta es esa sensación que yo creo que todos han sentido de lo quemante que está el sol de repente. O sea, nosotros ayer que abrimos el local a las 11 de la mañana, y 11 de la mañana pues dices, pues todavía no es como que esté tan caliente a las 11, ¿verdad? Si te la compro a las 4 o 5 que ya está sofocante, pero a las 11 de la mañana, y realmente en lo que llegamos, me bajo de la camioneta a abrir el local y agarro el candado para abrirlo, y lo agarro y lo suelto de lo caliente que está el candado, ardiendo. Y dije, pero ¿cómo? Es bien temprano, o sea. Entonces eso es parte también de ese fenómeno. Cierro el paréntesis, pero para que también tomen en cuenta eso, esas tormentitas están ocasionando cosas, ¿verdad? Daños también. Lo siento por todos esos que están formados haciendo filas tantas horas al sol. Esas horas te pueden traer problemas serios. Puede sonar exagerado, pero hasta cáncer te puede dar con esa soleada, sin exagerar, por el efecto de los rayos ultravioleta, que ahorita con estas tormentas solares, los rayos ultravioletas están provocando un daño muy fuerte. Por eso la recomendación es: no salgas si no tienes nada que hacer en la calle de tal hora a tal hora. Pero pues ¿qué hacen los pobres que tienen que estar ahí formados, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con todos y por qué, hermanos? Dice la palabra que no agradaron al Eterno. Ok. Entonces dice la hermana Poli: el Eterno no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Entonces, todos se bautizaron, todos fueron liberados, todos pasaron por todas las experiencias espirituales, pero no todos llegaron a la meta. O sea, eso es lo que tenemos que ver.
no todos llegaron a la meta. Cuando dice de los más de ellos no se agradó Dios o de la mayoría no se agradó, entiéndase, no llegaron a la meta. O sea, la mayoría. Realmente fue una minoría la que llegó a la meta. Entonces otra vez el tema de ¿por qué tan poquitos? Bueno, pues porque muy poquitos fueron fieles. Entonces aquí la mayoría quedó postrada en el desierto. Eso fue lo que pasó. Hermana Shirley, ¿nos lees por favor la número 4? ¿Qué mandamientos en específico se mencionan fueron quebrantados por nuestros padres en el desierto? Porque sí se entiende, ¿verdad? Ahí que hubo varios mandamientos y los menciona Rab Shaul. No tendrás dioses ajenos. Muy bien. Fornicación. Idolatría, fornicación, o sea, el segundo, si los queremos enumerar, ¿verdad? Sí, hay muchas murmuraciones. Ajá. El segundo, murmurar. El tercero, el cuarto. De por sí dice la escritura que el que falla a la ley en un punto ya quebrantó toda la ley, pero ellos no quebrantaron uno. Y cuando dice el que quebranta la ley en un punto, es una referencia a los 10 mandamientos, no a los 613, sino a los 10, ¿verdad? Porque los 10 son el resumen. Entonces quebrantar uno de los 10 mandamientos es como quebrantar todos los mandamientos. Acá nuestros padres, dice Rab Shaul, no quebrantaron uno, quebrantaron varios. Entonces codiciaron, dice la hermana Poli, codiciaron, idolatraron, fornicaron, murmuraron, tentaron al Señor. Oye, que rompieron récord. Eran especialistas en quebrantar la Torah. Era como el tipo de persona que le dices no hagas esto y parece que le dijiste hazlo. ¿Sí? Entonces Rab Shaul dice, y todas estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos esas cosas, para que no repitamos la historia. Y es ahí donde los menciona, ¿verdad? No cometamos idolatría como ellos, no cometamos fornicación como ellos fornicaron, e incluso en algunos casos dice la consecuencia que hubo, ¿verdad? Porque siempre hay consecuencias. Y la consecuencia, pues, por lo regular fue muerte. No, en tal evento murieron tantos miles, en este otro murieron otros tantos, y luego aquellos se los tragó la tierra, y bueno, siempre. Porque la escritura dice, la paga del pecado es muerte. Es muerte, ¿verdad? Entonces, Rab Shaul les recuerda, acá le está hablando a los corintios, ¿verdad? Otra vez, gentiles injertados en el olivo, gentiles recuperando su verdadera identidad, gentiles regresando al pacto, que tienen que entender la importancia de guardar los mandamientos. Entonces, como no queriendo, Rab Shaul les está dando aquí una lección de hay que guardar los mandamientos. Miren, nuestros padres no los guardaron y todo lo que les pasó por no obedecer los mandamientos. Entonces ahí tenemos varios en específico. ¿Qué se dice los padres quebrantaron o fallaron a ellos? Número 5, hermano Memo, nos lee por favor la número 5. ¿Cuál es la exhortación para que nosotros desgraciamos los pecados cometidos por nuestros padres? ¿A qué se nos exhorta? A no cometer los mismos pecados. O sea, a lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que a los corintios. A no repetir la historia. Dice, para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. Qué interesante, ¿no? O sea, cuando uno lo ve de esa forma, dices, bueno, sabemos que Rab Shaul, él estaba convencidísimo de que en aquel tiempo eran los últimos días. Él estaba bien convencido. Pero bueno, el Eterno usó esa convicción de él para mandarnos ese mensaje a nosotros. Entonces el mensaje era actual en tiempos de Pablo, es actual hoy. Entonces la Torah se va actualizando.
Y hoy el mensaje es el mismo. No caigamos en los mismos errores que cometieron nuestros padres. O sea, la exhortación sigue siendo exactamente la misma. Debemos evitar esos pecados, ¿sí? Ahorita que habla de eso, me recuerda al hijo de dicho que dice que de cabeza ajena uno no aprende. ¿Qué qué? No te entendí. De cabeza ajena uno. Ah, el dicho, sí. Nadie experimenta. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿es cierto? ¿Cuántas veces han comprobado eso? ¿Es verdad? Queremos que nos pase. El ser humano, Déjame que en paz. sí, No pasa nada. y algunos dicen que el ser humano es muy tonto por eso, pero no, los científicos dicen es todo lo contrario. El razonamiento de cada persona es como necesito comprobarlo, y eso es algo bueno, porque si bien a veces quieres comprobar algo negativo, también vas a tener la misma actitud o el mismo deseo para lo positivo. Entonces realmente es algo, y es algo que está en Escritura. O sea, tú necesitas experimentar, y necesitas experimentar al Eterno. Lo compartía yo en una de las meditaciones esta semana. El pueblo de Israel recibe el mandato de enseñar a sus hijos, pero tú a tus hijos solo les puedes enseñar la teoría. Tú no puedes vivir o tú no puedes transmitirle a tus hijos tu experiencia. ¿Por qué? Porque nadie experimenta en cabeza ajena. Por eso. O sea, tú puedes tratar con toda tu alma de transmitirle, como decía Rab Shaul, ¿no? Por ahí en un texto dice, quisiera meterles la palabra de alguna manera, ¿no? O sea, quisiera abrirle la cabeza y meterle la Torah ahí adentro. No se puede. No se puede. Solamente la puedes enseñar. Pero cada persona va a tener que vivir su propia experiencia. O sea, esto es así. Es una regla del cielo. Cuando tú experimentes la voluntad del Eterno en tu vida, entonces tu vida cambia. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y cada quien tiene que tener su propia experiencia con Dios, como aquel curso, ¿no?, de discipulado que tuvimos hace muchos años. Mi experiencia con Dios, muy buen curso, por cierto. Cada quien tiene que experimentarlo. Tienes que pasar por ahí. Entonces eso es verdad. Es uno de esos dichos que tienen mucha solidez. Muy bien, vámonos a la siguiente. Hermana Blanquita, nos lee por favor la 6. Trate de explicar el verso 12 en sus propias palabras. Aquí se va a poner bueno. Vamos a ver, ¿quién se anima a tratar de explicar el verso número 12 en sus propias palabras? Léanlo. A lo mejor ya se lo saben de memoria, pero si no, tómense unos segundos para leerlo y traten así como que de masticarlo poquito. Y ahorita me dicen si, a ver quién se anima a explicarlo en sus propias palabras o hacer como una paráfrasis de eso que dice ahí. El que dice, así que piense que usted es libre que no caiga ese. Ese mero. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo creo que tú confíes. ¿Ok? Que yo creo que a veces la confianza nos lleva a ser arrogantes, de la palabra. Pero, por el ejemplo de José, él pudo haber dicho, no, yo firme y yo mi convicción en Dios, lo que yo creo y todo. Pero en ese momento de tentación no pudo haber caído. Entonces, él inteligentemente dijo, no voy a poner a prueba por. Ok. Entonces, él no se confía en su carne, en su fuerza. Recuerdo una sección del periódico hace muchos años que se llamaba Aquí el que no cae resbala. ¿Verdad? ¿Se acuerdan si leían el periódico hace muchos años? Creo que era La Tarde.
Aquí el que no cae resbala. A ver, Iván. Bueno, yo entiendo la frase más bien como, o sea, tomando en cuenta de, porque está hablando de nuestros padres, y recuerdo que en la parte completa donde el pueblo de Israel dice, vamos a hacer, o sea, lo que Dios nos está diciendo que vamos a hacer, y lo primero que dice, primero que hace más. Es de cierta forma como que, si yo agarro lo que dice Felipe, de que pues, se confía, o en cierto sentido, se confía es más por la soberbia, porque ahorita tomando en cuenta de que nadie es una cabeza ajena. O sea, todos los personajes que tenemos en la Biblia, ¿cuántas veces han caído? Por ejemplo, el rey Salomón, o sea, el hombre más sabio, ya así cayó de alguna forma Estrepitosa. y como que haber tantas mujeres y pasó eso y eso y eso, y es como que, o sea, si era tan listo, o sea, si era tan sabio, ¿por qué cometió eso? Y acabó siendo idólatra. También le pasó al rey David, o sea, no, en el momento de que codiciar a una mujer ajena y todo el que cometió homicidio, cometió adulterio, que prácticamente todo lo malo. Y era David. Entonces, como que no es tanto de que, o sea, aparte de no ser confiado, sino más bien no sea soberbio. O sea, en el sentido de que o sea, cada quien tiene sus opiniones respecto a ciertos puntos, pero el hecho es que no sea soberbio y trata de. Siempre trata de consultarlo con el Eterno, siempre trata de. A ver, si esto está bien, entonces, ¿por qué no? Regresar otra vez al principio y regresar. O sea, no importa qué tal convenciste uno de un punto o de cualquier tema. Siempre es bueno cuando que dice aquí y regresamos, porque no me pues ahí. Podría ser algo así como, no pienses que a ti no te va a pasar. ¿Puede ser? Sí. Hermana Feli. Por ejemplo, pues todas las cosas que están escritas son para nuestro beneficio, ¿verdad? Y pues no debemos de decir, pues a mí no me va a pasar porque yo confío en el Padre, ¿no? Quizás al rato, pues, por estar hablando y que pronto caigamos más, como dicen, caer una larga tiempo. Hay más pronto, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado. Hablando de eso, ¿a quién le pasó en la escritura? ¿A quién le pasó eso? A Pedro. Eso de cae más pronto un hablador que un cojo, ¿no? O que es lo mismo. Tú crees que estás firme, no te vas a caer. O a veces en las personas, hermano, que vemos a las personas y las vemos tan firmes, tan así, las admiramos y de repente cae la persona y a veces caemos también nosotros porque no ponemos realmente que dan la confianza y todo, debemos de poner nuestra mirada en Yeshua, ¿verdad? Pero a veces también así pasa, yo así también lo veo, que pensamos que aquella persona nunca va a caer o así. Exacto. O sea, igual nosotros también podemos estar firmes y podemos caer en cualquier situación de nuestra vida. Cualquiera. Cualquiera. Sí. Como el caso de los escribas, como eran los fariseos, ¿verdad? Que ponían cargas sobre los demás, ¿verdad? Y ponían cargas y cargas y cargas y fueron los primeros reprobados por el Señor. ¿Qué les dijeron? Del público cuando llegaron. Sí. ¿Qué les pasa? No, pues estaban peor, ¿verdad? Porque querían obligar a otros a hacer algo que ni ellos hacían. Y creo, hermano, que a cierto punto es bueno, ahorita lo que mencionó sobre el tema de aprender, la experiencia de tener su propia experiencia con Dios. Yo he escuchado a unos que teorizan que el ser humano puede transmitir a través de los genes todo su información genética, Sí. de enfermedades y tal, pero la experiencia nunca lo puede transmitir, a pesar de que hacen lo mismo otra vez, pero de otra forma ayuda a que alguien es libre de cometer sus errores, porque incluso aún nosotros que estamos aprendiendo a los mandamientos y a ser fieles, el fallar nos ayuda mucho a aprender y a reforzar más nuestra confianza con nuestro Dios. A perfeccionarse, ¿verdad? ¿Sí, hermana Feli? Por ejemplo, yo tengo un compañero que dice que él hace muchos años iba a la iglesia y dice que él, pues, viendo cómo era su pastor, hacía muchas cosas malas, pero
predicaba y no predicaba lo que él, no hacía lo que él predicaba. Y entonces yo le digo, es que tú pusiste tu mirada en el hombre, le digo, porque si tú realmente hubieras amado a mi madre, no te hubieras quitado mis errores de él. Le digo, esa es la palabra que cada quien va a responder por uno mismo, le digo. Y me dice, no, pero ¿cómo es que iba a volver a la iglesia si un lado predicaba y el otro lado hacía otras cosas? Y así siempre se debate conmigo. Le digo, bueno, pues es que porque tú pones la mirada en el hombre, le digo, por ejemplo, si yo me pongo a mirar en los errores de los humanos, pues no voy a progresar, porque voy a caer rápido. Sí. Dice también un dicho que aprendí hace mucho tiempo, que el que se escuda bajo la sombra de un sinvergüenza queda muy mal parado. O sea, no te puedes escudar o poner bajo pretexto de un sinvergüenza, porque tú quedas peor. ¿Sí, hermana Sirley? Sí, a mí también me decía una persona, yo no sé cómo puedes seguir yendo a la iglesia viendo todo lo que has pasado, lo que has visto, todavía sigues creyendo en los pastores, todavía sigues creyendo que hay gente buena, cuando, que lo único que quieren es hacer negocios. Y lo has visto, yo no sé por qué tú sigues adelante, porque yo mi mirada no está puesta en la persona, no está puesta ni en los hermanos, no está puesta ni en el pastor, está puesta en el Eterno. Y mi salvación viene de él. Mi salvación viene de él. Y si yo sigo adelante, le doy gloria al Eterno, porque hasta hoy no me ha soltado de su mano. El día que él me suelte, ese día me tengo que preocupar. Así porque es. aunque vaya así, ¿cómo se dice? A tirones y empujones, pero sigo adelante, le digo. Y no es por mí, es porque él no me ha soltado. Así es. Hasta la muerte, ¿verdad? Como dicen. Así. Me llama mucho la atención las creencias del pueblo judío que dicen que aun cuando las personas mueren y mueren lejos de la Tierra Santa, dice que la persona, o sea, que el muerto se va como cavando como un topo, ¿verdad? Se va escarbando por abajo porque está buscando llegar a donde pertenece. Entonces, como una manera de decir, aún muertos, sigues anhelando, sigues deseando lo espiritual, buscando al Eterno, aún después de la muerte. Porque la persona que se aferra al Eterno así es, en vida y en muerte, o sea, siempre vas a estar aferrado a tu esperanza, que es Él. Pero como bien dijo nuestra hermana Asunción, si pones tu esperanza en el lado equivocado o en la persona equivocada, pues vas a fracasar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Si alguien puede, yo aquí los comentarios no los puedo ver, no sé, si le muevo para verlos se me mueve todo. Yo también pienso, ¿verdad?, que muchas veces cuando vemos a una persona firme, ¿verdad?, se puede decir así, de repente esa persona cae, como cualquiera lo puede ser, y a veces es muy criticada, muy señalada por todos, ¿verdad?, entonces yo creo que ahí es también, lo podemos aplicar, porque también nosotros podemos caer. Sí. Entonces, porque la verdad sí, por eso dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque tú también estás expuesto a todo eso. Hay Yo mucho. entiendo como que nosotros no somos mejores que nuestros padres, ni mejor que ninguno de nuestros hermanos. Y yo muchas veces escuchaba predicaciones que decían, Israel era desobediente una y otra vez, aún viendo las maravillas del Eterno, y como que, sí, como echarle mucho a Israel. Pero yo me ponía a ver a mí misma, ¿verdad? Y yo decía, yo también he visto maravillas del Eterno, he vivido milagros, y después como quiera peco, o sea, ¿en qué soy mejor yo? Y yo me cuestionaba, si yo hubiera estado ahí en ese momento, yo también habría pedido carne, yo también me había quejado, yo también me hubiera preocupado, y probablemente la respuesta sea sí, porque seguimos luchando con esos mismos pecados, entonces no te creas mejor. Y hoy vamos a tener, o estamos teniendo esa oportunidad, ¿verdad?, de probarnos a nosotros mismos en muchas de esas facetas. ¿Sí? Sí, como el caso de Moisés y Coré, ¿verdad? Que dijeron, ¿por qué
persona que es muy manso, ¿verdad? Dios lo puso en ese lugar, si yo soy mejor que él. O María Aarón que sí, o sea, que si llegaron a Moisés, ¿qué les pasó? Así es. O sea, yo también puedo. Sí. Es más que nada juicio, ¿verdad? Más que nada no juiciar a la gente porque podemos caer en lo mismo. Y Rab Shaul lo dice en la carta a los Romanos, que ya estudiamos. En lo que tú estás juzgando a otro, te condenas a ti mismo. El capítulo 3 lo dice claramente. No hay justo ni uno. O sea, todo lo que abarca. todo lo que dice estas palabritas, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo lo que podemos aprender de eso, todo lo que puede salir de esas palabras, cuando las entendemos correctamente. Ya en el punto práctico sería, por ejemplo, dice, yo no tomo, pero bebo. Yo no tomo ni bebo, pero el refresco, ¿qué tal? O sea, el daño es el mismo. Sí, ¿cómo andamos en esto? ¿Cómo andamos en aquello? Sí, ese es el punto de que si juzgas a alguien en algo, te condenas a ti mismo. Puede ser que no en el mismo pecado, pero siempre va a haber algo. Hoy es el día de los dichos. Hoy es el día de los dichos y refranes. Camarón que se duerme. Sí. No te confío. Nada más no vayan a salir como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que vayan a cambiar los refranes No hay de o combinarlos. Nunca se duerme como es su flotador para que no se ahogue. ¿Sí, hermana Leida? Se resbala. Yo estaba leyendo el verso 11 y me llamó la atención que, bueno, es parte del contexto del 12 porque les dice también que todo eso fue escrito para los que se les permitió llegar a los tiempos finales, dice Shaul, pensando él que ellos estaban en los tiempos finales. Y me llama la atención porque es como, sí, por pensar que ya están en los tiempos finales es como que ya estuvieran preparados o listos. Sí. Entonces, como decirles, no, o sea, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir cuidándote, o sea, no es todo lo que ya existe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque todavía puedes caer. Entonces, digo, nosotros ahora sí estamos en los tiempos finales, entonces, pues con mayor razón es para nosotros. Así es. Muy bien, vamos a la número 7. Les decía que si alguien puede leernos el comentario, el último comentario que ya no me sale. La hermana Poli dice, en ocasiones actuamos respaldados en la escritura, sin embargo es nuestro sentir y no lo que la palabra dice. Por ejemplo, acomodamos la escritura a nuestro favor y eso provoca que caigamos. Sí. Sí, totalmente cierto. Como aquel hermano que decía, es que hermano, ahí en la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol y tiempo de matar, y yo quiero matar a aquel que me hizo. Pues, ahí está acomodando, ¿verdad? Y pues sí, si la acomodas así, ya te justificas. Y luego agarramos la Reina Valera como la reina de las versiones y resulta que tiene muchas cosas que no cuadran. También, muchos cambios. Sí. Es un ejemplo absurdo, pero es real. O sea, no crean que lo estoy inventando, se los cuento de una historia de un hermano que así dijo. Lo dijo bien convencido de que pues si ahí dice que es tiempo de matar es porque hay tiempo de matar. Véngase la purga, dijo. Vamos a matar gente. El que entendió, entendió. Muy bien. Número... que vamos 7, ¿verdad? 7. Entonces vamos a pasar al verso 13. Y dice, en el verso 13 se pueden apreciar al menos 5 enseñanzas. Fíjense bien, al menos 5 enseñanzas. Lean el verso 13 y traten de enumerar esas 5 enseñanzas por lo menos. A lo mejor encuentran más, 6, 7 o 20, pero por lo menos 5. Quisiera que me enumeren o me digan 5 enseñanzas en el verso 13, nada más en el verso 13.
A ver, Sergio, dinos la primera. Pues yo aquí de lo que leí al principio dice, no les ha venido ninguna prueba que no es humana. Yo creo que lo que me dice esta pequeña frase del versículo es que el Eterno nos tiene bastante misericordia, porque pues algo que no podamos. Ya te complicaste. El Padre Eterno nos prueba. Que siempre vamos a tener las tentaciones. Ok, una enseñanza entonces, el Eterno nos prueba. Ajá. ¿Verdad? El Eterno nos prueba. Hermana Shirley, ¿estabas levantando la mano? ¿O ibas a decir eso? No dice ninguna tentación más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? Muy bien, ¿qué enseñanza sería? Viene la Capacidad. sí, la capacidad para, o la misericordia para poder soportarla. De la prueba viene la victoria. Ok, pero en relación a esas palabras, que si el Eterno te prueba, es porque puedes soportar. ¿Qué enseñanza sacamos? Que tenemos la capacidad para soportar la prueba. O sea, el Eterno no te va a mandar algo con lo que no puedes. Si te da la prueba, te da la salida. Cualquier cosa que te venga o cualquier cosa que te pase, uno, es la voluntad de Dios, Él lo quiso, Él quiere que pases eso. Eso es definitivo. Es donde decía, pero ¿quién es Dios ahí en la fidelidad? Si nosotros somos fieles a Él, Él nos ayuda a soportar esa prueba. ¿Sí? Acuérdense de Job. Acuérdense de Job. ¿Qué decía Dios de Job? ¿Cómo lo calificaba? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero fue probado. Y fue probado hasta el máximo. ¿Quién pasaría las pruebas de Job? Algunos hasta dudan que Job haya sido real. Algunos piensan que es como algo ficticio para darnos una enseñanza, porque consideran que no puede haber una persona que soportara todo eso. Pero Job fue real. La literatura judía lo avala. Tú piensas que no la vas a poder soportar. Si me vendría esto, no lo aguantaría en tu pensamiento. Cuando ya estés en la prueba, te sorprendes de cómo sales adelante, cómo te haces fuerte. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra enseñanza? Ya dijeron ahorita, ¿no? Que tenemos la suficiente fuerza para salir de ellas, ¿no? Que tenemos la fuerza, que el Eterno nos va a dar la salida. Pues también que nos conoce. O sea, sería la enseñanza, como dice otro dicho, no hay mal que dure 100 años. Entonces, otra enseñanza es, la prueba no va a durar para siempre. En algún momento va a terminar, entonces hay que soportar. Pero ahí hay otra, la fidelidad de Dios, ¿no? Él es fiel. Dios es fiel, es otra enseñanza que está ahí. Él no cambia, Él no cambia. Porque Él es el que te va a dar la salida. Que nunca nos va a dar de más. Que no te va a probar más allá, esa es otra. Sí. La hermana Keta enlista 5 palabras: prueba, fidelidad, probado, salida y soportar. Muy bien. Muy bien, entonces ven que sí hay hasta más de 5. Hasta más de 5 enseñanzas que podemos obtener de esas palabras. Sí, ahora, resistencia también hay una resistencia para aguantar. Resistencia, perseverancia, paciencia, que son sinónimos, ¿no? Sí, claro, pero... Y somos llamados a eso, a resistir, a perseverar hasta el final. Resistir hasta lo último. Hebreos dice, porque aún no habéis padecido hasta la sangre. O sea, cuando ya estés padeciendo hasta la sangre, bueno, hablamos, ¿no? El término de padecer hasta la sangre, en el contexto que le dice Hebreos, es, aún tú no has pasado, no has caminado el camino que caminó tu Señor. Cuando estés caminando por el camino que recorrió Yeshua, entonces puedes hablar o puedes decir algo, pero no has sufrido lo que Él sufrió. Entonces por eso Yeshua le dijo a aquellos discípulos
que querían sentarse en el reino, uno a su derecha y uno a su izquierda. Por eso Yeshua les dijo, ¿están ustedes dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, ¿están dispuestos a recorrer el camino que yo recorro? Y ellos dijeron, estamos dispuestos, le entramos. El maestro les dijo, perfecto. Entonces esa parte queda concedida en automático. Ustedes van a recorrer el camino que yo recorrí. Pero lo otro, pues no se los puedo no se los puedo dar porque eso nada más lo decide el Padre, ¿verdad? Es que qué tremenda qué tremenda lección, ¿no? Por eso no hay que codiciar. Es una lección, ¿no? En este pasaje hay un conflicto con, creo que hay otro pasaje que dice que Dios no tienta a nadie, ¿no? Dios, ajá. Y, o sea, bueno, porque al principio dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ok. O sea, que no tiende a nadie, pero permite las pruebas. Porque nada nos pasa si no es su voluntad. Porque Él es soberano. Bueno, vamos a ver ahí la pregunta 8 precisamente, que dice, entra en ese terreno, ¿no? Ajá, ya estamos poniendo la 8 nosotros. Ese sí es la 8. ¿Cómo entiendes el concepto tentación humana? Y entre paréntesis ahí les puse o prueba. Exactamente, porque el asunto tiene que ver con la traducción. Pero aquí viene el hebreo, pues tentación y dice tentaciones diferentes. Es que a veces queremos separar lo humano de lo espiritual y cuando uno está vivo no puede quitar lo humano. O sea, es muy difícil decir, bueno, yo como no soy humano, por decir algo sencillo, no se me antoja un refresco. Yo como soy humano no se me antoja una cerveza o un vino. Se me antoja, o sea, es normal. Que yo lo haga, mal uso, eso es normal. Ok. Acá lo que comenta la hermana es el término, ¿no? O la aparente contradicción de que Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. Entonces lo que había que revisar es precisamente el escrito de Santiago, porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea, ahí tendríamos que revisar el griego usado en Santiago. Ahora, pero aún dentro del Tanaj mismo podemos encontrar cierta contradicción. ¿Por qué? El Eterno prohíbe, es un mandamiento de la Torah: no tentaréis al Eterno tu Elohim. Desde el momento que existe un mandamiento que prohíbe tentar al Eterno, ¿qué quiere decir? Que es posible hacerlo, que es posible. Y la escritura, el mismo Tanaj lo confirma cuando dice que los padres tentaron al Eterno, ¿sí? Entonces el conflicto lo tenemos con Santiago. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar las reglas de interpretación que ya estudiamos. ¿Con cuál de los principios podríamos resolver este aparente dilema? Exactamente. ¿Sí? Recurrir a los testigos. ¿Sí? O sea, buscar más textos que nos hablen de esto. Y por eso yo les estaba diciendo, en el Tanaj vamos a encontrar varios textos que nos hablan del tema, que pues nos confirman de que efectivamente se puede tentar al Eterno. Ahora, entender qué significa tentar, entender eso. Y muy probablemente nos vamos a dar cuenta que lo que escribe Santiago es lo que habría que revisar, la traducción, o ir al griego. Aquí tendríamos que echar mano del griego. ¿Qué exactamente dice en el griego? A ver, maestra de griego. Sí. Incluso Yeshua mismo, reconocemos la divinidad de Yeshua. O sea, nosotros reconocemos la divinidad de Yeshua. Y Yeshua mismo, en alguna ocasión, da testimonio en los evangelios que dijo: ¿por qué me tentáis? Y bueno, están las tentaciones de Satán. Satán tentó a Yeshua. Y le dijo, escrito está, ¿verdad? Citó precisamente eso. Entonces, todos estos textos nos dan luz
de que efectivamente existe la posibilidad de tentar al Eterno. Entonces nos quedamos con la conclusión de que hay que revisar a Santiago, ¿verdad? Probable que ese sea el texto lo que esté mal en Santiago, o mal traducido, o algo hay ahí, algún error, ¿sí? Pero bueno, aquí como dice la hermana que el Eterno nos prueba a nosotros y que al versículo que dice que el Eterno no tienta a nadie, yo creo que más que nada, bueno, ya habíamos estudiado eso, que es tentación y prueba, porque cuando se habla de tentación es que te quieren hacer caer. Sí. Ahora hay una manera bien simple de entenderlo, bien sencillita. El Eterno no tienta a nadie, no lo hace directamente, pero sí te manda a alguien que te tiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y uno puede decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que Satán es un siervo de Dios. El Satán le sirve a Dios. El Satán no navega con su propia bandera. Creer eso es creer que Dios no es soberano. Creer que el Satán es enemigo de Dios es un pensamiento griego. O sea, que es un enemigo que se puede rebelar y que puede... O sea, el Satán no es enemigo, no es rival para el Eterno, ¿no? Nadie es rival para el Eterno. Sí, en otras palabras podemos definirlo así. Hay mucha gente que cree que en el mundo gobierna Satanás. ¿Por qué? Por todas las cosas malas que hay, de acuerdo. Pero ni a un Satanás se le puede poner un cuello en español. Y si Satán gobierna es porque el Eterno le dio y aparte, luz verde. La gente lo permite. Hace cosas desobedientes a Dios, ¿no? Exacto. Acuérdense lo que veíamos de por qué en esta semana, ¿no? ¿Por qué el Eterno va a entregar la tierra de Canaán a los israelitas? El Eterno les dice, no crean que es porque ustedes están muy chulos, muy bonitos. No crean que ustedes se lo ganaron. No crean que, o sea, no. Esa tierra yo la voy a entregar en sus manos porque la gente que vive ahí merece ser despojada, merece morir, son de lo peor, son muy malvados. Y además yo tengo mi palabra empeñada con Abraham, pero no es por ustedes, no es por su justicia. Ustedes no se han ganado nada, no han hecho ningún mérito. Es duro, pero esa es la realidad. Sí, o sea, esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto acá del tema de la tentación, pues tenemos que entender la soberanía del Eterno. Y cuando el texto dice que el Eterno no tienta a nadie es porque Él no lo hace directamente. Hay quien se encarga de eso, ¿sí? Pero yo creo que ahí sí cambiaría un poquito la percepción de diferenciar lo que es una prueba y en la que, como habíamos compartido, de que el Eterno va a estar con nosotros, el Eterno nos va a ayudar a salir y el Eterno nos las pone porque sabemos que podemos soportar. Sí cambia, siento yo, a verlo como una tentación en la que caíste y en la que tienes que asumir las consecuencias. Exacto. Entonces sí siento que estábamos yéndonos por la parte de las pruebas cuando en realidad al menos la versión que tengo dice tentación. Ajá. Sí, o sea, el concepto a veces se usa igual, se usa como de manera indistinta, tentación o prueba, pero la verdad es que tiene que haber diferencias. En el español. En el idioma español, exactamente. En nuestro idioma. De hecho, aquí en el diccionario del idioma antiguo hay tres formas en que se utiliza la palabra que se utiliza para tentación. La primera sería prueba, situación difícil, correcta. La segunda que se utilizaba para religión o creencia sería así, tentación o incitación al mal. Y el último que se utilizaría para calamidad o sufrimiento. Ándale, bueno, es que pasa lo mismo que con la palabra ley, ¿verdad? O sea, nos traducen ley y todo el tiempo pensamos, o muchos piensan, ley de Moisés. No, a veces es ley de los hombres, la ley del pecado, la ley de esto, no siempre es la ley de Moisés. Dijo situación difícil, incitación al mal y calamidad, como cuando dice la hora de la prueba, ¿no? Me imagino. Ajá. Sí hay diferencias entre una situación difícil y una incitación al mal. Es como, ¿qué les costaría hacer una traducción más exacta? Pues? Por favor. Para no batallar nosotros. Sí, Sergio. Es que una vez ya
habíamos estudiado eso de que, bueno, en la tentación cuando mataron a los espías, tenemos ese relato de la pareja que decía que porque ellos querían tentar al Eterno, que no es lo mismo probar que tentar, porque tentar es que querían ver que el Eterno hiciera algo mal. Yo creo que en ese entonces, que cuando el Eterno sí los prueba, y como decía el hermano, los prueba porque él no está dando nada fuerzas para superar, pero ya tentar, Sí. sí es del mano del Satán, que es. O sea, Tienes que caer. tentar a Dios, entendámoslo así, ¿verdad? Tentar a Dios es querer adjudicarle a Dios una mala acción. Eso es tentarlo. O sea, no es como que ponerle una tentación, sino O provocarlo. provocar, sí, Provocar usamos su el vida. término provocarlo. Porque así más directo, retarlo. Mira, Dios, si te hago esto, dame esto. Retar, Sí. provocar. ¿Cómo? Lo que decían los israelitas, ¿no? O sea, Lo retaba. le decían a Moisés, pero era tanto como te lo decimos a ti, Moisés, para que lo entienda el de arriba, ¿verdad? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? Así es, ese reto. Porque ¿quién los había sacado de Egipto? El Eterno. Moisés no. Por mano de Moisés, ¿verdad? Pero era el Eterno. Entonces cada vez que le reclamaban a Moisés, ¿a quién le estaban reclamando? Al Eterno. Para eso nos sacaste de Egipto, para traernos a morir al desierto, para matarnos de hambre, para que esto, o sea, todo eso era tentar al Eterno. Lo estaban provocando, pero es tentación, ¿verdad? O sea, nuestras Biblias traducen como tentar. Entonces, un ejemplo de, ahorita mencionaban a David, o sea, David, él fue producto ahí de una tentación, lo que podríamos, una incitación al mal, ¿verdad? Exactamente. Pero pues hay otros casos. En el caso de Yeshua, lo que el Satán hace es como mucho más sutil, porque él tiene hambre. Pues después de 40 días de ayuno cualquiera le da hambre. Entonces, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es como que ¿dónde está la tentación? Pues tiene hambre, como todos. Tiene el poder. Pues ¿qué pasa? No es nada malo. Dile las piedritas, no hay pan cerca, pero están esas piedras y tú puedes convertirlas en pan. Diles que se conviertan en pan. Pero ¿cuál fue la respuesta de Yeshua? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, él no quiere ceder, puede hacerlo. Entonces, lo que dice Rab Shaul, podría, pero decido no hacerlo, porque en el caso de Rab Shaul dice, no quiero hacer tropezar a algunos. En el caso de Yeshua dice, no estoy para darte gusto a ti. O sea, no te voy a dar gusto. Puedo hacerlo si quisiera. O sea, basta un pensamiento Yeshua como en Getsemaní, los ángeles vienen y le sirven. Pero porque el Satán dijo, no, ahí es donde no voy a hacer lo que el Satán diga. Entonces tenemos diferentes tipos, ¿no? de tentaciones. Entonces gracias por lo que nos compartes, Iván. Entonces, ¿qué pones? Al final. ¿Qué entendemos como tentación? O sea, lo que se... Bueno, vamos a la pregunta porque nos fuimos para otro lado, ¿no? La pregunta, ¿cómo entiendes el concepto tentación humana? Bueno, es que aquí nos tenemos que preguntar, ¿hay otro tipo de tentaciones que no sean humanas? Sí. Pues es que hay diferencia entre la tentación y la prueba, porque no sé cómo voy a decir cómo, pero lo que nosotros venimos a vencer o venciendo en sí son las cosas, como cuando dicen que a qué venimos, contra qué luchamos, contra huestes y todo. Ajá. Sí. Sí, sí, no tenemos lucha con carne ni sangre contra principados. Entonces sí, pero vamos a decir esos principados o esas potestades, si de alguna manera nos tientan con cosas humanas. Porque si nos tentaran... Directamente, tampoco. Sí, no, pero, o sea, no nos van a tentar con cosas que no conocemos del mundo espiritual o de otros planetas. Ahí en Santiago 1:13 viene, habla también de la tentación, y en Santiago 5:11 da como también de...
Sí, o sea, ese punto ya lo entendimos con lo que nos decía Iván, ¿verdad? O sea, sí, es cuestión de semántica y de entender las diferentes clases o de tentaciones o de pruebas, ¿sí? Pero acá el término tentación humana. Entonces, quizás si leemos el texto en diferentes versiones, también nos puede arrojar luz. Porque hay algunas versiones que dicen, por ejemplo, no has sido probado con algo que otra persona no haya pasado antes. Por ejemplo, hay versiones que dicen así. Entonces, entendiendo que no es nada del otro mundo por lo que estás pasando. O sea, ya otro antes que tú lo padeció. ¿Sí? Es como cuando la Escritura dice, cerca está de ti la palabra. O sea, no está allá en el cielo que tengas que subir, y no está del otro lado del mar que tengas que cruzar el mar nadando. O sea, no es nada del otro mundo. Así se puede entender, ¿verdad? Tentación humana, pues todo lo que me pase, por muy fuerte que sea, no es nada del otro mundo. No es algo que me sobrepase. El mismo texto lo dice, ¿no? No es algo con lo que yo no pueda. O sea, no es como que no tenga la capacidad de salir adelante. Aparte, el mismo texto me dice que el Eterno me da la salida. Digo, en determinado caso que fuera una tentación sobrehumana, pues tengo a alguien que es sobrehumano para darme la salida. ¿Sí? Pero lo importante es que nosotros lo razonemos, lo entendamos. ¿De qué está hablando cuando me dice tentación humana? ¿Tú eres un humano? Sí, soy un humano. Pues la tentación es humana, entonces tienes que poder con ella. Sí, o sea, no es de Marte o de... Aunque quién sabe, ¿verdad? Ahora con eso de Marte que estamos viendo. Hay muchas pruebas que hay gente que dice, bueno, por ejemplo, no tengo oxígeno, pero voy a vivir por el poder de Dios. Pues no lo dejes. No te quites el oxígeno. Adiós. Sí. ¿Hay algún comentario ahí en la...? La hermana Poli dice, el Padre nos envía pruebas de acuerdo a nuestra capacidad y va con nosotros hasta que pase, gracias a su gran misericordia. Así es. Muy bien, entonces puede haber diferentes maneras de entenderlo. O sea, esto de el concepto de tentación humana. Pero más que nada es entender o reafirmar el punto que ya se dijo de que no es imposible. O sea, no te dejes vencer. Porque hay personas que se quieren derrotar antes de luchar. A ver, espérate, ¿verdad? Hay personas que están esperando a veces un diagnóstico médico y todavía ni les dicen. Y ya están ahí, no, hombre, estoy bien seguro que tengo cáncer. No, hombre, ya me voy a morir. Y ay, espérate, de perdido que te digan, ¿no? El diagnóstico. Y una vez que te lo digan, pues enfréntate, échale ganas. No te des por derrotado. Porque hay gente que dice, no, ya me voy a morir, y se mueren. Sí, se mueren porque pues no tomó, como dice aquí, ¿verdad? Como algo humano. Tú eres humano, puedes. Fuiste diseñado para eso. Fuiste creado para vencer pruebas y tentaciones y lo que sea. Todo lo que es humano. O sea, no te están aquí poniendo en una lucha a mano limpia contra el arcángel Miguel o algo así, ¿verdad? Que pues claro que no vas a poder, ¿no? Pero no es así. Las tentaciones son humanas. Número 9. Hermana Asunción, ¿nos ayudas con la 9? Sí. ¿Por qué enfatiza Pablo el mandato de huir de la idolatría? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la idolatría con todo lo dicho? O sea, ya vimos que se menciona dentro de las exhortaciones, para no repetir la historia, entre los pecados cometidos por los padres. Pero ¿por qué mencionarlo otra vez? Y de la manera que lo hace Pablo, ¿verdad? Así como que, por lo tanto, hermanos míos, huyan de la idolatría. Como, a ver, todo lo que hemos dicho tiene que ver con la idolatría. Porque así suena, ¿verdad? Todo empezó ahí.
lo primero que hicieron fue ser Idolatría. ahí empezó toda su rebeldía. ¿En dónde, hermano? Exactamente. En el becerro. Eh, De hecho, para un ejemplo más actual, como ahorita estamos viendo con el tema del bicho, a mí me sorprende mucho porque yo comencé como que con 10 puntos, porque yo siempre he tenido conflicto con el tema de la vacuna, con mi propia familia. Y pues entre la discusión, pues yo de burla y le he dicho a mi mamá, y pues si le escucho a mi mamá, pues que me perdone. Pero yo No está. y también sí, y Dios va que me va a curar con su vacuna milagrosa, ¿no? O sea, porque yo lo digo así, porque yo digo, oye, es que la verdad, por más que me están diciendo, pues mi confianza está en Dios, y mi confianza está en Dios, y nadie más, pero como me lo están diciendo, como el contraargumento es que como que, oye, básicamente me están diciendo que, oye, tus dioses te van a salvar, o ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el punto, vaya, de que digas eso, pero con tus acciones o con tu hablar es otro? Y esto va para el resto de la gente que está toda tan paniqueada por los bichos, y pues quieren ya vacuna ya, y por eso obligan a otras personas, pero es como que pues estás poniendo tu vida a eso. Y conforme fue pasando el tiempo, hay varios médicos reconocidos que están publicando en revistas y hay artículos de que, oye, esto está mal, deberían cambiar esto. Y nadie se casa, no contra la vacuna, quédate en casa, haz esto, y no lo haces esto, y eso es como que, oye, por lo que pasó en Telegram, el tema de París, que prácticamente ya está incitando otra vez la Revolución Francesa, porque la gente está diciendo las palabras que se utilizaron durante dicha lucha. Es como que, oye, no estás viendo todo lo malo que yo nací, confías porque tienes miedo de un virus que es prácticamente la gripa 2.0. Claro, porque es igual, tiene otros aspectos, sí, pero es prácticamente actúa igual, y mucha de la gente que enfermó se recupera con medicamentos, porque gracias a un médico que hizo un tejemaneje muy raro de que es un combo de medicamentos que puede contrarrestar el virus. Igual como la gripe, que necesitas otro tipo de medicamentos para quitar los síntomas y tratar que se vayan. Es como que, y ahora sí, la gente dice, no, que vacunarse porque no saben. ¿Cómo que no saben? La gente siempre se ha enfermado de enfermedades prácticamente incurables. Y el hecho de que me digas, hay una cura, pues la gente se va a olvidar, y cuando vuelva otra vez un problema así, todo el mundo va a decir, sí, vengan nuestros dioses a que nos curen, que compramos nuestra cura. Sí, hay muchos diferentes clases de ídolos, o sea, muchos, miles, pero ciertamente el tema de la idolatría siempre va conectado, como decía Iván, con el tema de la salvación o de una solución. Incluso el becerro de oro, que decía nuestra hermana Leida, ¿qué era lo que decía el pueblo de Israel? Este es el Eterno nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. O lo que vemos a veces en algunas escenas, en noticieros, cuando se habla de temas de sequía, y que ha habido lugares donde la sequía ha durado años, y de pronto viene la lluvia y la gente sale con su ídolo a pasearlo y agradecerle al ídolo que mandó la lluvia. Sí, o sea, es bien normal, es bien común. Entonces, como dice Iván también, ¿no? Ver ahora a una vacuna como un ídolo, o quién está detrás de eso también. O sea, quién realmente se lleva ese honor, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo dice acá, huyan de la idolatría, decía la hermana Leida, porque así empezó todo. Sí, el pecado del becerro de oro fue precisamente la debacle, ¿no?, del pueblo de Israel. Toda su tragedia, incluso hoy en día el pueblo judío sigue recordando ese evento, sigue lamentándose, sigue llorando,
sigue suplicando el perdón al Eterno por el pecado del becerro de oro y siguen conscientes de que siguen pagando las consecuencias del pecado del becerro de oro aún hasta nuestros días. Por eso es que Rav Shaul dice, huyan de la idolatría. O sea, todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha hablado, tiene que ver con el tema de la idolatría. Si piensan estar firmes, miren que no caiga. Todo eso tiene que ver con la idolatría. Y realmente todos los pecados cometidos por los padres tuvieron que ver con la idolatría. Entonces, por eso él llama la atención de los corintios, que recordemos otra vez, eran gentiles, venían de un contexto pagano, venían de un contexto de adorar a otros dioses, estaban muy influenciados por Roma, y por eso les dice, huyan de la idolatría. Si no huyen de la idolatría, todas estas cosas les van a venir encima, les van a caer encima. De hecho, no justificar a nuestros padres, pero es que es muy, pero muy fácil caer en la idolatría, aunque sea pequeñito, por lo que mencioné, lo puede ver cualquier cosa, porque es como en la tentación con nuestro maestro Yeshua, que era como que tengo hambre y pues vienes con Satán y dices, hombre, haz que te el pan, ¿no? Y yo quería comer. O sea, es algo tan sencillo porque nace de una necesidad. Sí. O sea, uno como creyente cae en este tipo de cosas, aunque uno no quiera, pero es que a veces uno quiere reconocer con sí, esto siento que lo estoy confundido, porque prácticamente le estoy dando gracias a algo que no tiene conciencia propia, o le doy gracias a otro hombre o a una mujer que es como que, oye, pero esta persona no es que sepa todo, pero no es la persona que le tengo que agradecer. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿O no? Es muy amplio el concepto de idolatría. Sí. No es de que nos vamos a crear una figura y lo vamos a adorar, pero es muy fácil. Y no está mal, o sea, no está mal dar honor a quien honor merece. Lo que está mal es pasar por alto que todas las bendiciones descienden de lo alto. O sea, eso es lo que de fondo está mal. O sea, no agradecerle al Eterno. Pasar por alto y, como decía Iván, o sea, que le agradezca o le dé la honra a una cosa inanimada y no agradecerle al Eterno. O sea, eso es lo que viene terminando en idolatría. Pero está largo el tema, ¿no? De la idolatría. La hermana Harrod comenta, poner la confianza en la medicina de este mundo también se puede considerar como idolatría, porque no estás creyendo que Dios te puede sanar o librar de las enfermedades. Sí, como decíamos, ¿verdad? Si pasamos por alto de dónde viene, si pasamos por alto al Eterno. O sea, no podemos desechar la medicina de ninguna manera. Por eso es que Yeshua utilizó varios métodos para sanar a los enfermos, para enseñarnos que hay diferentes formas de sanar, ¿sí? Entonces, pero ciertamente, si tú le vas a dar ese lugar, finalmente es uno el que le cede el lugar al ídolo. Hay que reconocer que todo proviene de él, o sea, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, o sea. Todo. Pues pasar por alto eso es lo que nos lleva a caer en la idolatría. Bueno, vamos a terminar, número 10. ¿Cómo conecta el tema de Pesaj con todo lo dicho anteriormente en este capítulo? Porque de repente se mete el tema de Pesaj ahí. Pareciera que no encaja, o que ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos hablando de Pesaj? En los últimos versos, 16, 17, por ahí, o del 15 al 17. ¿Cómo podemos conectar el tema de Pesaj? Entonces hay que huir de la idolatría, y huir de la idolatría viene a ser como el primer mandamiento que tenemos que ejecutar porque lo primero es creer en el Eterno. Tú declaras fe en el Eterno, creer en Hashem es lo primero, lo más importante,
Y ya cuando tú vas a empezar a servir al Eterno, lo primero que te dice es, evita la idolatría. No vayas a tener ídolos, no vas a tener otros dioses. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Y el resto de los mandamientos de qué nos habla? Nos habla de santidad. Nos habla de santidad. Porque tú has declarado tu fe en el Dios de Israel, tú estás obligado a ser una persona santa, apartada del mal, ¿sí? ¿Y qué es el mensaje que nos manda Pesaj? Como nos dice Rab Shaul. Salir de Egipto no Está relacionado con la salida de Egipto. O sea, a ver, tú ya saliste de Egipto. Ya no estás en Egipto. Fuiste liberado de Egipto. Tienes que sacudirte ya todo la filosofía, la religión, todo lo de Egipto te lo tienes que sacudir. Lo tienes que sacar de tu vida. Y así lo expresa Rab Shaul. Y mete el tema de Pesaj y menciona el pan y menciona la copa. Entonces, el pan, ¿qué característica tiene el pan de Pesaj? Es un pan sin levadura. Es un pan sin levadura. Que el mensaje del pan sin levadura es otra vez el tema de la santidad. Y la copa es precisamente lo que decía Karen. La copa que tomamos, o sea, la copa del Mashiach, la copa de la liberación. ¿Cuál copa fue la que Mashiach dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? La copa de la liberación. Entonces, para eso fuiste libre. Tú fuiste libre para ser santo. Y tu santidad comienza sacudiéndote la idolatría. Entonces, por eso, porque sí se ve así como que medio raro, ¿no? Ay, ¿por qué metió el tema de Pesaj aquí? Pero esa es la conexión. O sea, él está reafirmando, obviamente los corintios entendían lo que estaba diciendo. Para huir de la idolatría, ustedes tienen que estar bien conscientes de que han sido liberados por Mashiach para ser santos. ¿Sí? Bueno, terminamos. Gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando. Disculpen que no puedo leer sus comentarios, pero mi teléfono se vuelve loco aquí. Es que le muevo así para ver los comentarios de abajo y se regresan para arriba. No sé por qué. Bueno, shalom.